Una de las realidades más evidentes de nuestra existencia como seres humanos es que el pecado trae consecuencias. Y voy a ir así, despacio, para que vayamos asimilando este mensaje. Es quizá el sermón más lento que van a escuchar de mí, aunque no tan lento. Pero sabemos por la palabra de Dios que toda actitud de desprecio y rebeldía hacia Dios, por mínima que parezca, trae consecuencias. Han pasado siglos de historia humana, historia que hemos olvidado, cumpliendo así el dicho popular, y lo conocemos muy bien, ¿no? Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y claramente no olvidamos solo la historia, sino también la palabra de Dios, pues cuando no la tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, caemos en desgracia, pecamos. Y tras el pecado la consecuencia. ¿Cuántas consecuencias no hemos, sino estamos experimentando hoy que nos producen pesar y amargura? ¿Cuánto quisiéramos no tenerlas que sufrir más? La ley de las consecuencias por el pecado la sufrimos todos, de alguna manera. Y la muerte es testimonio de eso, porque todos vamos a morir. Pero, hay un elemento que distingue al creyente del incrédulo en cuanto a las consecuencias del pecado. Y es que tanto el creyente como el incrédulo va a experimentar las consecuencias del pecado, pero el creyente va a ser conservado, mientras que el incrédulo va a ser destruido. Podemos como cristianos lamentarnos por las consecuencias de nuestro pecado, pero no será por mucho tiempo. Mientras que el incrédulo verá su lamento intensificado eternamente y para siempre. Y lo que deseo que veamos a la luz de este texto, mis hermanos y amigos, es que los pecados traen consecuencias. Para todos. Pero únicamente los cristianos obtendrán la salvación. Así que, hermanos, mi familia, quiero que nos animemos, porque todos aquí estamos padeciendo consecuencias por el pecado. Y el pecado trae consecuencias, pero solo los hijos de Dios seremos salvos. Así que vamos a leer el texto de la palabra de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero oí que a los otros les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad
su ojo, no perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces les dijo: profanen el templo y llenen de muertos los atrios. ¡Salgan! Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. Clamé y dije: ay, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces el Señor me respondió: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Pero en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Entonces el hombre vestido de lino, que tenía la cartera a la cintura, trajo un informe diciendo: he hecho tal como me ordenaste. El Señor bendiga su palabra. Y quiero con este texto, mis hermanos, precisamente argumentar este mensaje: que reconozcamos que el pecado trae consecuencias, pero solo los hijos de Dios seremos salvos. Y deseo llevarlos por este pasaje para desarrollar precisamente la línea de pensamiento que el profeta Ezequiel está describiendo, para llegar a esa conclusión, que es prácticamente el único punto para estudiar. Es decir, si usted toma nota y dice puntos del sermón, ese es el punto. ¿Listos? Es el mensaje y es el punto. Bien. Entonces, ¿en dónde estamos? Bueno, vimos por la exposición anterior que Ezequiel está en una visión. Él está exiliado, él está cautivo por los babilonios, no la está pasando bien, la está pasando muy mal, y de alguna manera sobrenatural es trasladado a Jerusalén. Y es trasladado a lugares que no cualquiera llega o puede llegar, y comienza a ver cosas que el Señor le revela. Mira lo que está pasando en el templo, mira lo que está pasando en mis atrios, mira, observa. Todo eso que parece aparentemente oculto, Ezequiel lo ve, pero porque quien primero lo ve es el Señor. Y entonces esa visión llega a una conclusión, y está en el capítulo 8, versículo 18. Ahí un versículo antes. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Esa es la determinación de Dios. Y ese decreto se repite también en este capítulo 9. Miren el versículo 10. Pero en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Por donde se vea, Dios ha tomado una decisión radical y contundente. Es una declaración, una sentencia muy seria, tanto como para que se repita tan seguido. ¿Cuál es la sentencia? Yo voy a obrar con ira, no voy a tener piedad, no voy a perdonar. Así me griten, así me clamen todo lo que me quieran clamar, no los voy a escuchar, no los voy a escuchar. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Ira, juicio, indignación,
severidad, inflexibilidad, justicia. Pregunta, ¿tiene Dios justa razón en tomar esa actitud hacia su pueblo y actuar de semejante manera? Ahora, en la experiencia del profeta se desarrolla algo bien interesante. El pueblo, como vimos en el versículo 18 del capítulo 8, el pueblo llegaría a clamar con fuerza, a gritar, para que el Señor los escuchara. Pero aparte de que Dios ya determinó no escucharlos, Él va a gritar con más fuerza. Va a gritar más fuerte que su pueblo, poniendo en acción su sentencia. Versículo 1. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Dice el dicho que quien gana una discusión no es el que grite más fuerte, sino el que tenga el mejor argumento. Ese es el que gana una discusión. Pero este no es el caso. Este no es el caso. El Señor cierra sus oídos al alarido del pueblo y aún más grita sobre ellos dando una orden para que se cumpla la sentencia. Por más fuerte que clame el pueblo, Dios grita más fuerte llevando a cabo su juicio. Y aquí es donde quiero que estén muy atentos y me ayuden con los niños. La forma en que el Señor hace esa sentencia es terrorífica, es horrible. Él dice en el versículo 1: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y dice Ezequiel: y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que miran al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. No más la palabra verdugo ya dice mucho. ¿Qué es un verdugo? Bueno, es aquella persona encargada de ejecutar la pena de muerte u otras torturas impuestas por la justicia y que lo hacen sin piedad y máxima crueldad. Eso es un verdugo. Ahora, ya sea que esté dentro de ese grupo o esté acompañando a ese grupo, viene alguien distinto. Sigue diciendo el versículo 2: entre ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron todos y se pusieron junto al altar de bronce. Tanto el grupo de verdugos como el hombre vestido de lino, a ellos se les da unas órdenes. Se les ordena algo y ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué les ordena el Señor. Pero, hermanos, no puedo pasar por alto algo muy importante y que va a ser muy significativo para entender Ezequiel de aquí en adelante. Versículo 3: entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe lo grave que es eso. Porque Dios, ¿cierto? Y para quienes de pronto no conocemos mucho las Escrituras, en el tiempo de Salomón se construyó una casa para Dios. Y esa casa tenía varias divisiones. Y una de esas divisiones se llama el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un arca. Y esa arca tenía una tapa. Y esa tapa se llama el propiciatorio. Y esa tapa, que se llama el propiciatorio, tenía 2 ángeles o querubines. Y solo ahí se revela Dios. Solo ahí.
No en el lugar santo, no en el atrio, no afuera en el patio, no, ahí se revela Dios. Pero ahora ese Dios que está dentro de los querubines, ¿saben dónde se pone? Dice al umbral de la puerta, es decir, al primer escalón de la salida del templo. Es como si el Señor estuviera aquí y ve el pecado del pueblo y dice: me voy a poner allá en esa puerta, me voy de aquí. El Señor que se revela en el lugar santísimo del templo se ubica en la entrada del templo como quien va a salir. Y allí, saliendo, le da órdenes a estos varones. Y el punto es que Dios va a abandonar su casa para que los verdugos hagan lo que tienen que hacer en ella. El Señor no estará en su casa para cuando inicie el juicio. ¿Nos estamos imaginando la escena? ¿O los estoy durmiendo? Todo se está preparando para que sea una escena macabra, sombría, lúgubre. Y los padres le van a definir eso a los niños. Toda esa escena en la misma casa de Dios. Aquí en este texto es un contraste a lo que encontramos en los Salmos, ¿cierto? Voy a ir a la casa de Dios, a reunirme con los hermanos, ¿cierto? Adorar al Dios de Israel. No. Y entonces, ¿cuáles son las órdenes que Dios da a estos hombres? Versículo 3. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero oí que a los otros les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y hieran. No tengan piedad su ojo, no perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien está la señal. Comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces les dijo: profanen el templo y llenen de muertos los atrios, salgan. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. ¿Se imaginan que se llegara a hacer una película de esto? No cualquiera la vería. ¿Y por qué Dios decide comenzar por su casa? ¿Y por qué con esos ancianos? ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 8? ¿A quién estaban adorando? ¿A quién le habían dado la espalda? Desde la casa de Dios hasta la ciudad, muerte. Muerte de todo tipo de personas. Yo creo que nos puede impactar la muerte de alguien mayor, pero un niño. Por donde se camine habrá muertos. Y quizá algunos se quieran dirigir a la casa de Dios por ayuda. Hay quienes allí querrán clamar, pero cuando lleguen, ¿qué van a encontrar? Una casa sin el Señor y llena de muertos. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios actúa así? Ya vamos a ver la respuesta, pero en medio de esta desolación, en medio de ese panorama tan oscuro, una cuota de esperanza se asoma. Una cuota de esperanza, una luz. Versículo 4.
El Señor le dijo al escribano: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en el frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Versículo 6. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Hay quienes no experimentarán el colmo de este juicio. ¿Por qué? Entre todo el pueblo, hay quienes ven lo terrible que es pecar contra Dios, lo serio que es pecar contra el Señor. Así que el Señor lo sella. Sin embargo, y aquí está lo interesante de este texto, es que en alguna medida aquellos sellados sí van a experimentar juicio, en alguna medida. Versículo 8, mientras herían, quedé yo solo, dice el profeta, y caí sobre mi rostro, clamé y dije: Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces el Señor me respondió: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Pero en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Esa fue la respuesta del Señor a Ezequiel. Esa fue la respuesta. Cuando yo estaba en el colegio, ya en grado 11, a punto de graduarme, unos compañeros decidieron hacer una fiesta. Tenía su boletería y todo para entrar con costo. Tenía DJ contratado. Todo lo que hay en una fiesta para jóvenes de 11 grado, 15, 16 años, 17 años. Y lamentablemente me uní a la iniciativa de la organización de la fiesta. Y se comenzaron a vender boletas por montón en el colegio, cuando estaba prohibido hacer ese tipo de actividades. Y entonces, ¿qué pasó? Le dieron a conocer a las directivas del colegio sobre esa actividad. De hecho, les llevaron una boleta. Profes, ¿quieren ir? Y entonces los organizadores fuimos llamados a rectoría. Y el vicerrector no podía creer que yo estuviera involucrado. Y me dijo: Cristian, todos los galardones que teníamos para ti como bachiller, ¿y lo dañas por esto? Y hermanos, estaba profundamente arrepentido. Mis compañeros recibieron matrícula condicional. Estaban a un pie de ser expulsados del colegio. Por la misericordia de Dios, la pura piedad, y eso que en ese entonces no conocía al Señor, la gracia común, no recibí el mismo castigo. Es como si hubiese tenido un sello de gracia, porque merecía lo mismo que mis compañeros. Lo que ve Ezequiel es a un Dios sumamente indignado por el pecado, pero también un Dios de suprema gracia. La aniquilación del pueblo perturba al profeta, a lo que el Señor responde, versículo 9: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo, la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve, pero en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. El remanente,
mereciendo morir en las calles de Jerusalén, solo experimentará una cuota de juicio conforme a las consecuencias del pecado. Y quiero que estén conmigo. ¿Están conmigo? Me llama la atención del texto que los sellados entre el pueblo no se lamentan por las consecuencias en sí, sino que se lamentan por la iniquidad reinante. Eso es lo que dice el versículo 4. El Señor le dice al escriba: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos. El principio del temor y el lamento no es ver la muerte rodearlos, sino la iniquidad y la perversión dominante que trae consecuencias catastróficas. Y por supuesto, un buen estímulo para el arrepentimiento, hablando humanamente, un buen estímulo para el arrepentimiento es ver las consecuencias del pecado. Pero el pecado en sí mismo es agobiante, es angustioso, es molesto, y más cuando está por todas partes. Aún así, mis hermanos, aún así, es posible reconocer que el pecado trae consecuencias, pero solo los hijos de Dios seremos salvos, y lo seremos por gracia, por pura gracia. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La participación de este hombre que vestía lino y que parecía tener como una vestidura sacerdotal, y que se le comisionó poner una señal sobre aquellos que se dolían por el pecado del pueblo, es una misión o una comisión misteriosa, pero es una comisión certera, segura. Versículo 11: entonces el hombre vestido de lino, que tenía la cartera a la cintura, trajo un informe diciendo: he hecho tal como me ordenaste. Y esto asegura a un remanente que se salvará de la muerte por pura gracia. La comisión de este varón fue efectiva. La muerte no tocará a los sellados, y esta inmunidad es para todos aquellos que ven con desprecio el pecado, que saben que despreciar al Creador es lo peor que se puede hacer. Esa inmunidad es para todos aquellos que, siendo pecadores, necesitan la gracia del Rey para no ser condenados. Y esta gracia ha sido comprada por Jesucristo y es dada a todo aquel que cree en Él. Jesucristo hizo efectiva nuestra liberación de la muerte con su muerte. Él derramó su sangre para que la nuestra no estuviera corriendo por las calles. Él se entregó a la muerte para que nosotros no viéramos la condenación merecida de nuestras almas. Alguien tiene que pagar por el pecado. Alguien. O nosotros o Cristo. Alguien tiene que morir y ser aplastado por la ira de Dios, por la actitud de rebeldía y de desprecio hacia nuestro Creador. Y mucha atención a esto. Yo no te voy a poner a escoger a ti. No te voy a poner a escoger si quieres morir tú o que muera Cristo por ti. Porque tú preferirías morir con tal que sigas disfrutando de los deleites temporales del pecado. Esa es nuestra naturaleza. Queremos pecar, no lo decimos, pero todos los días pecamos.
Pecamos, nos gusta pecar. Todos los días lo demostramos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras omisiones. Preferimos morir con tal que no se nos quite nuestra gloria. Y por eso, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que tuvo la iniciativa de salvarnos, tuvo el ánimo de rescatarnos, tuvo la decisión de morir nuestra muerte, de manera que vivamos su vida y no seamos condenados con el mundo. Y a pesar de que Dios decide dejar la consecuencia de nuestros pecados, el final no será la destrucción sino la vida, porque tenemos el sello de su Espíritu. Pablo dice en Efesios 1, en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, gloria a Dios por su gracia. No hay condenación para los que somos de Cristo. Pregunta: a la luz de Ezequiel, ¿qué hace especial a ese remanente? ¿Qué lo hace especial? ¿Lo hace especial porque son Israel y Judá? ¿Lo hace especial porque no han pecado jamás? ¿Qué lo hace especial? Bueno, ya el texto lo había dicho. Miren ahí en sus Biblias el capítulo 6, versículos 8 y 9. Ezequiel capítulo 6, versículos 8 y 9. Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén esparcidos por las tierras. Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. Y volviendo al capítulo 9, el versículo 4 lo vuelve a decir de otra manera, pero dice lo mismo. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Este remanente está convencido de lo abominable que es pecar contra Dios. Cuán nefasto es ir en contra del Creador. Ir en contra de Dios es lo más terrible que se puede hacer. Y no tenemos que experimentar las consecuencias para reconocer que ir en contra del Creador es la peor actitud que se puede tener. Dios es glorioso en sí mismo y es merecedor de suprema adoración. Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es el sustentador de todo. Todo lo que Él dice es verdad. Todos sus caminos son justos. Este remanente escogido por gracia se humilla ante su Dios y cree en el único que puede salvar de la muerte eterna. Para este remanente y para nosotros, muchas consecuencias del pecado quedan. Tendremos que experimentarlas para reforzar la idea de que ofender a Dios es terrible. Aún así habrá salvación al final para ese remanente.
Así que podemos reconocer que el pecado trae consecuencias, pero solo los hijos de Dios seremos salvos. Pregunta obvia, no tan obvia. ¿Cuántos aquí estamos experimentando consecuencias por pecar? Pastor, pero esa pregunta. ¿Cuántos llegamos a persistir en unirnos a personas incrédulas para hacer un hogar? ¿Cuántos llegamos a endeudarnos con tal de obtener eso que tanto queríamos? ¿Cuántos llegamos a invertir grandes sumas de dinero de forma que estemos saludables y nos veamos más jóvenes? ¿Cuántos llegamos a negociar nuestra moral cristiana para no ser rechazados por el mundo? ¿Cuántos llegamos a dejar de congregarnos teniendo en poco a la iglesia a la que Cristo nos unió? Pero el asunto, mis hermanos, es ¿cuántos se sienten condenados por estas consecuencias? Un elemento de la cual nos cuesta despojarnos es la culpa. Y la culpa viene estimulada por las consecuencias, no por una genuina contrición del pecado. Les voy a repetir eso. La culpa viene estimulada por las consecuencias, no por una genuina contrición por el pecado. Si somos de Dios, si tenemos el sello de su Espíritu, debería dolernos ofender a nuestro Señor. No cuando pecamos, sino antes. Debería sobrecogernos una profunda preocupación por despreciar a nuestro Dios. Familia, ¿cuántas despertamos cada día con la conciencia de que a nuestro Señor es el primero que ofendemos? La primera discusión que tenemos en la mañana con nuestro cónyuge no es una ofensa a nuestro cónyuge, es una ofensa a Dios. ¿Nos hemos puesto a pensar cuánta ira hay en Dios por nuestra rebelión? ¿Cuánta ira tuvo que llevar su perfecto y santo Hijo Jesucristo por nuestros pecados? Estamos siendo creyentes que confesamos a Cristo de labios para afuera, pero manifestamos incredulidad en nuestro trato conyugal o en nuestro trato con los vecinos. Oremos por nuestro vecino. Confesamos comunión con Cristo y a la vez nos mantenemos al margen de su pueblo. La razón de que el juicio fuera tan severo, según el texto, está en la respuesta del Señor a Ezequiel. Versículo 9. Entonces el Señor me respondió: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. El pecado del pueblo de Israel no era solo religioso, lo era en todo sentido, lo era en todo momento.
Abundaba el pecado en el mismo pueblo de Dios. Y como lo vimos, y nuestro hermano Juan David lo planteaba en el sermón anterior, ¿qué pasaría si el Señor proyectara nuestro diario vivir al público? ¿Qué cara? Hermanos, si yo estoy con ustedes, ¿qué cara pondríamos al ver expuesta nuestra falta de devoción individual y familiar? ¿Qué cara pondríamos al ver nuestras discusiones conyugales? Si fuera expuesto el contenido de nuestro celular, o nuestras reacciones a la ofensa. De todo esto serán inevitables las consecuencias. Sin embargo, donde hay contrición de espíritu, convicción de pecado, arrepentimiento, transformación de mente y corazón, determinación para abandonar el pecado, búsqueda de adoración a Dios tanto en público como en privado, ahí hay salvación. Ahí hay salvación. Porque solo los que tienen esta actitud tienen a Dios en ellos. Por la obra misericordiosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quienes tengan esa actitud hacia el pecado, no que no pequen, sino que ven el pecado despreciable como lo ve nuestro Dios. Espero que así también estemos viendo nuestras buenas intenciones, hermanos, porque Dios no se agrada en las buenas intenciones, se agrada en la obediencia. Por la obra misericordiosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tendremos que vivir las consecuencias de nuestros pecados, hermanos. Pero si le pertenecemos al Señor, llegaremos hasta el final, disfrutando de su salvación prometida. Pero, si el pecado persiste en ti y dices, el Señor nada ve, si persistes en actuar como si el Señor Dios no existiera, tu final será horrible. Y lo hemos visto en otros sermones. Recuerden que esto, lo que está aquí viendo Ezequiel, es profético. Él todavía no lo está experimentando, el pueblo de Israel no lo está experimentando, esto es profético, pero sucedió. Israel viendo el cumplimiento de esto en el 586 antes de Cristo. Y la Biblia nos advierte que sucederá sobre todo este mundo caído. Así que si persistes en actuar como si Dios no existiera, tu final será horrible. Tu lugar será con la muerte eterna, en donde Dios no está. O mejor, sí está, pero solo estará su ira por siempre sobre ti.